Sobre fondo morado se proyectan una serie de bocadillos de cómic y una imagen de un micrófono, Podcast La 7, presentado por Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una vez más a La 7 Podcast, donde hablamos de cine. Y hoy vamos a hablar de algunas películas que han tratado el tema del estrés, bien porque lo sufren sus protagonistas o porque encuentran algún método, alguna vía para eliminarlo o minimizarlo. Así que para hablar de esas películas y sobre todo de ese tema, del estrés y cómo gestionarlo, tenemos con nosotros a Lidia Martínez Montoro. Lidia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Lidia es Stress Coaching, hace coaching para profesionales y para equipos que quieren rebajar o controlar o incluso llegar a detectar su nivel de estrés, porque a lo mejor no saben que lo tienen, y con ello además también poder disfrutar del trabajo y sobre todo que los que están a su alrededor también disfruten un poquito de la vida. Lidia, ¿en qué consiste ser una Stress Coach? Pues mira, en realidad, muchísimas gracias lo primero por invitarme, Antonio, a este espacio, estoy encantadísima. En realidad es un coaching ejecutivo, no estamos en España tan acostumbrados al coaching, pero el coaching al final es una disciplina que lo que hace es darte cuenta de cuál es tu situación y querer llegar de un punto A a un punto B. Entonces, si hablamos de Stress Coach, lo que hacemos primero es identificar cómo está el asunto, ¿no? Ese estrés laboral y esos puntos que se pueden tocar, y luego ir trazando un plan para minimizarlo, y cuando tenemos menos, pues vamos a trabajar mejor. No solo se trata de sobrevivir, sino de trabajar un poquito mejor, ¿no? Esto es un poco como en El Señor de los Anillos, esos mapas de la Tierra Media. Primero vamos a ver dónde está el personaje, vamos a ver qué personaje es, igual es su situación, y a partir de él le acompañamos por ese mapa, en esa ruta procelosa. Pero en ocasiones es posible que uno no se dé cuenta de que tiene estrés. Totalmente, Antonio. Ese es el quid de la cuestión y es lo que más veo yo, y lo mismo que me pasó a mí, que yo ahora mismo me dedico a esto, pero yo he trabajado en banca 14 años, he tenido varios cambios y no me daba cuenta de muchísimas cosas hasta que las he estudiado y hasta que sobre todo también las vi primero en otros. Entonces dije, puede ser que yo también sea un poco inconsciente en esta forma de trabajar, y entonces ahí está el kit. Primero darnos cuenta y luego hacernos cargo. ¿Tiene algo que ver ese cambio tan brutal que afortunadamente ya ha quedado atrás, pero a muchos les ha servido, o nos ha servido para tomar conciencia de la importancia de algunas cosas en la vida, como fue la pandemia? Sí, en mi caso, y creo que en muchos casos, para mí fue más bien como la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque ya lleva muchísimos años con muchos cambios, y al final el estrés laboral también es estar siempre adaptándote al cambio, ¿no? Una cosa es la resiliencia, veremos, pero también es estar en ese continuo, no estoy en un lugar todavía seguro que yo controle. Y sí que la pandemia fue un punto de inflexión por varias cosas. Primero porque nos dimos cuenta que teníamos tiempo para pensar, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Claro. Y luego también porque en mi caso también, yo estaba en banca pero en sellos centrales y estaba en casa teletrabajando, y me daba cuenta que no podía organizarme bien, no había una buena comunicación con mi equipo porque ya no estábamos juntos, y tenía una carga de trabajo brutal. Entonces, al final, todo eso hizo mella en mí, y también tuve un momento ahí de unos meses posteriores de una baja laboral en la que aprendí la mayoría de las cosas que ahora aplico. Vienes con una chaqueta de un color que yo creo que es el color nacional de Irlanda, que es un país en el que creo que hubo mucha importancia el pasar por ahí una temporada para tomar también la decisión de ese cambio, ¿no, Lidia? Sí, la verdad que sí. Yo siempre he sido una persona muy activa, me gusta mucho estar activa, aprender, muy curiosa, y cuando cambié de trabajo yo ya sabía que quería dedicarme al coaching ejecutivo. Yo estuve en empresariales, en el banco ya estuve también haciendo una transición cultural de todo lo que era pasar una caja de ahorros a un banco, y ahí se veía mucho coaching. Pero cuando ya, venga, me voy, llego a un acuerdo, salgo muy bien con toda mi gente, venga, voy a ponerme a tope, ¿no? El mundo este del autónomo, y dije, estoy totalmente exhausta. Y como yo no hice mi Erasmus como mis compañeras de universidad, porque yo entré a trabajar con 22 años, dije, me voy a Irlanda un par de meses a aprender inglés, pero ahí me quedé 11 meses. Y es verdad que fue un cambio importante y me ayudó mucho, no solo a descansar, sino a fijarme cómo tratan el trabajo en Irlanda, y también a nivel salud mental, ¿no? Porque por ahora es diferente a España. No voy a decir como muy, pero sí diferente en diversidad, en los temas que tratan en recursos humanos y en cómo trabajan y dedican su tiempo, ¿no? En cuanto al estrés laboral. Algunos intentamos llevar una vida que nosotros pensamos que es más o menos equilibrada,
con lo cual ganamos mucho más en tranquilidad cuando nos vamos al campo, pero hay quien necesita ese tipo de salida, pues ser el campo, la montaña, un viaje. Hay otras fórmulas, ¿verdad, Lidia?, para poder encontrar esa tranquilidad que no supongan esperar al fin de semana o esperar a unas vacaciones para esa desconexión completa. Total, hombre, lo importante sería encontrar en cada día, incluso en cada jornada laboral, microdescansos y cosas que nos ayuden. Yo creo que en general las personas creemos que tenemos estrés y si nos damos cuenta vamos a ver si eliminamos las fuentes. Incluso hay veces que se toman, en mi opinión, como decisiones muy arriesgadas cuando no se está claro. Pero yo creo que podemos hacer algo más y es tener esos moduladores. Los moduladores son lo que amortigua el estrés y entonces así también cada día tener un poquito más de recuperación, ¿vale? Porque no se trata de eliminar todo y no se trata tampoco de lo que me estresa en sí, sino de tener recuperadores, amortiguadores y así pues estando en un mejor equilibrio, ¿no?, cada día. Como lo de no eliminar la fiebre, pensando que eliminando la fiebre eliminamos la enfermedad, cuando la fiebre es un síntoma más. Sí. Estrés, nos referimos a él con esa palabra en inglés, pero en español podríamos hablar de tensión, presión, desorganización, una mezcla de todo ello. Mira, la verdad que ya que dices en inglés, lo que es estrés en inglés, que también es en español, viene del mundo de la física, Antonio. No viene del mundo de la psicología, sino de la física. Y se refiere a cuando hay algo externo que está dañando un material. Y la resiliencia es cuando ese material llega a recuperar su forma. Entonces, cuando hablamos de sería estrés, distinto a la flexibilidad o de la maleabilidad. Claro. En la resiliencia recupera la forma inicial. La forma inicial, claro. Entonces, tiene mucho que ver con ese estrés de qué es lo que a ti te hace no estar en tu equilibrio, tanto físico como emocional. Y luego la resiliencia sería, de alguna forma, cuando viene algo que te puede desestabilizar, volver a recuperarte. Y siempre van a haber cosas que nos desestabilicen, porque el ser humano al final tenemos un camino y ya vemos la pandemia o puede pasar algo en el trabajo, picos de trabajo, pero pues sobre todo lo más importante es eso, volver a recuperarnos. Tenemos que recordar que tienes tu página web, Lidia MoMA, que no sé si hay algún secreto detrás de ese MoMA, ¿son unas siglas o...? Sí, a ver, como yo en la entidad me conocía a tanta gente, éramos como en la dirección territorial 2.400 personas, siempre me daba cuenta de que nadie recordaba mi nombre en sí. Siempre me decían Lidia Montoro y yo soy Lidia Martínez. Entonces les costaba encontrarme. Y cuando me hice autónoma, pues ahora que se lleva tanto el branding, pues me dijo una chica, estuvimos viendo cosas y dice, ¿por qué no te pones tus apellidos cortados, ¿no? Y son como si fuera Lidia Montoro Martínez, ¿no? Entonces esa fue la forma de poner algo más fácil para posicionar mejor y ver si funcionaba. Porque hay otra sigla que me ha llamado la atención en tu página web, que hablas de, en cuanto a tu ocupación, Stress Coach y CHO, o CHO, no sé si es una sigla. ¿A qué responde ese CHO? Eso porque como, es un apellido también. Sí, es un puesto, ¿no? Ahora que se lleva tanto decir Chef X, depende de la profesión. Sobre los años 2008 que se creó un rol en las empresas, sobre todo Google, Zappos, empresas tecnológicas que necesitaban captar talento porque crecían muy rápido, necesitaban programadores de Python y cosas que no eran tan comunes en ese momento. Se creó un rol que era el Chief Happiness Officer, que se puede decir en español que es un director de felicidad o la persona cabeza encargada de la felicidad del personal. También se dice Chief Wellbeing Officer. Y lo que se trata, si ya hacemos, yo por ejemplo hice en la UNIR la formación, en la Universidad de La Rioja, se trata de hacer planes de bienestar en empresa y se trata de una persona que de alguna manera está pendiente del bienestar de los colaboradores. Y no solo se trata de poner fruta, sino de ir más allá. O un futbolín, sino de ir más allá, estar pendiente de hacer X cambios y de decirle al CEO, por ejemplo, cómo está esa situación. Y no tiene por qué ser una persona, puede ser una persona externa, una persona que está dentro de la empresa, quiero decir que no tiene que ser una persona de recursos humanos, sino puede ser el mismo CEO, una persona que es un líder nato o cualquier otro, pero sí que alguien que esté un poco pendiente de cómo está el ambiente en la oficina, ¿no? Y con eso quizá ayudar a aquello que siempre se ha dicho, de que si logras que te paguen por hacer aquello que te apasiona, ya no trabajarás el resto de tu vida. Que no es que no trabajes, sino que no lo considerarás un trabajo, porque parece que el trabajo es algo penoso. Entonces se supone que este CHO
sería alguien encargado de por lo menos conseguir que en el trabajo estés feliz. Sí, lo que pasa es que una cosa te digo, Antonio, no siempre eso es tan fácil, ¿eh? Porque hay veces que tenemos que tomar conversaciones incómodas, hay que decir cosas que no son tan divertidas y por eso te digo que no solo poner fruta, sino a veces es ahondar en otras cosas que hacen que se iguale o haya una equidad en los equipos que no sea exactamente en la que todos estemos felices. A lo mejor la felicidad de uno es la infelicidad del otro. No quiero ver a este en mi mesa, pues lo siento. Sí, pero sí, sí, es mucho más profundo de lo que parece. Y cuando decíamos lo de la conciencia, luego hay unas luchas de poder, de estatus y de que se crean las dinámicas de equipos que a veces hay que intervenir. Hay unas cuantas películas que nos hacen abordar estas cuestiones dentro o ante la pantalla, sobre todo alguien que en su vida laboral tiene algún momento complicado. Creo que uno de los casos, seguramente no el primero, es la película de 1993 de Joel Schumacher, Un día de furia, con Michael Douglas, un oficinista que parece tener un trabajo muy normal, muy rutinario, hasta que lo pierde y además empieza a encadenarse una serie de... A ver, sí que es verdad que si te pasa una sola de las cosas que le acontecen a este señor, pues te haría enfurruñarte como mínimo. Pero cuando vas encadenando una con otra, y también estás en Estados Unidos, que hay un poco más de facilidad para en un momento dado coger un arma y liarte a tiros, la cuestión es que es muy difícil enfrentarse a determinadas circunstancias que trascienden lo laboral y mantener los nervios de acero. Eso es, la verdad que la película es impactante. Yo recuerdo sobre todo la escena que entra a la hamburguesería, ¿no? Y con que está viendo el desayuno y le dicen, no, el desayuno... O sea, es hasta las 11. Sí. Bueno, pero yo quiero desayunar, claro, que sean las 11 y un minuto. Y empezamos a entrar en no te escucho muy bien, sino que está en la política de empresa y ya está, ¿no? Eso es inamovible, es decir, que eso tú no puedes hacer nada contra ello, como mucho aprender a gestionar el que eso no te afecte de esa manera, ¿no? Claro, ahí salen un montón de cosas. Primero, hay una cosa que es el locus de control, es decir, cuando yo sé lo que depende de mí, lo que no depende de mí y cómo lo acepto, ¿no? Pero ahí, bueno, va mucho más allá y es esa gota que colma el vaso, porque igual que cuando yo tengo mucha hambre, cuando tengo mucha sed, tengo mucha sed, cuando no he recuperado y cuando estoy emocionalmente abrumado y cuando no me encuentro bien, hay veces que no puedo ir a todas las partes de mi cerebro para decir, yo ahora mismo que estoy aquí, tengo que comportarme con Antonio de X manera. Entonces, de alguna manera me desahogo y sale esa emoción de la rabia, que suele ser una emoción secundaria, y entonces puedo hacer o hablar mal a alguien o sacar un arma, como ya en Estados Unidos o como en el caso de la película. Pero sí es esa gotita que colma el vaso que hace que de alguna manera me desahogue por la rabia. ¿Porque es la salida más fácil o con la que uno se queda más a gusto? En ese momento, ¿no ves otra solución? Claro, en ese momento, yo estudiaba también neurociencia, es como ese secuestro de la amígdala y es que de alguna manera tienes que desahogarte y tienes que desahogar esas emociones que están o bien embotadas, bien abrumadas, y una puede ser esa. Yo lo veo muchísimo y creo que lo vemos todos en la violencia al volante. No sabes con quién va en el coche, qué le ha pasado y enseguida a mí me han insultado como mujer, imagínate, a lo mejor porque estás un segundo que estás saliendo en el semáforo en rojo y ya hay un insulto, ¿no? Esa es una forma también de sacar esa rabia porque no estoy controlando otras cosas que querría controlar y es una forma de gestionar mal mi emoción. Porque además lo que le pasa al protagonista, Bill Foster, me parece que se llamaba, es que con los demás y con situaciones que es verdad que son incómodas, que son quizás no violentas, pero que sí son por lo menos agresivas, terminas pagando algo que venía de otra parte. Entonces, no sé si eso también tendría que darnos lugar a que fuéramos la mayor cantidad de veces, la mayor cantidad de ocasiones, lo más amable posible con los demás, porque no sabes el otro el día que lleva. A lo mejor tú eres esa gota que colma el vaso y simplemente colarte delante de alguien en una cola hace que la compra que llevas te dé con ella en la cabeza. Claro. Y dices, pero oiga, que eso no me he colado, que esto no va a ningún lado. Sí, además lo notas cuando alguien está hablando contigo de una manera que no es proporcional a lo que tú le has dicho o has hecho, ¿no? Y es por eso, pasa mucho también eso, que a lo mejor estamos en el trabajo y tenemos una conversación, imagínate, con tu manager en la que no has sido capaz de decirle la verdad de un asunto o de no poner límites. Te ha puesto otra tarea cuando la otra no sabes cómo terminarla, etcétera, etcétera. A veces lo que no le hemos dicho a esa persona lo hemos guardado y lo decimos en casa, se lo decimos al vecino o fácil lo decimos en el supermercado a un desconocido que
como no sabemos quién es ni nada, ni sabemos nada de su vida, a veces esa despersonalización me hace, pues mira, a mí esta persona me da igual y le digo aquí lo que me dé la gana, ¿no? Si acaso vamos a dejar sin abrir el melón de volcar todo eso en las redes sociales, ¿no? Amparado además en el anonimato, tú no sabes el día de furia que lleva alguien detrás de un usuario anónimo o incluso con su propia cara, porque no dejas de estar en una red social que ya tienes el intermediario. Asumimos en redes sociales una agresividad que en la calle a lo mejor no toleraríamos. A mí me mentan a mi madre en las redes sociales, me sienta muy mal, pero si me la mentan a la cara digo, pero tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo, y si lo reiteran, ya lo decía el Papa Francisco, que si me mentan a mi madre yo también suelto un guantazo. Claro. La verdad que lo de las redes sociales... Lo de las redes sociales tiene mucho hay que decir. Pero bueno, vamos a ver en el trabajo lo que nos podemos gestionar. No sé si en ocasiones una de las soluciones pueda ser la del protagonista, Lester Burnham, de la película cuya banda sonora está sonando de fondo, American Beauty, película de Sam Mendes de 1999. Kevin Spacey tiene una vida más o menos aparentemente idílica, perfecta, el suburbio perfecto, la mujer perfecta, la hija perfecta. Pero todo va a cambiar y tiene también la culpa un cambio laboral, pero a lo mejor sí que acierta al decir, ¿y si voy a una cosa un poquito más sencilla? Si dejo una vida complicada de responsabilidades y relaciones complejas y me voy simplemente a servir comida en un restaurante de comida rápida, a mí me pagan mi sueldo, yo soy feliz, la película es mucho más compleja evidentemente, pero en ocasiones hay que hacer eso, es decir, mira, es que me estoy metido en una vorágine laboral que a lo mejor me da la tranquilidad, como decía un amigo mío, irme a criar potros. Sí, además, es esas decisiones que a veces son de verdad totalmente como lícitas para esa situación, pero como hay en la película, ¿no? Ese cambio tan grande, porque o bien él creía que el éxito laboral, el tener su familia, su hija, su mujer, su trabajo, le iba a hacer esa búsqueda de la felicidad, le iba a hacer sentir bien, pero cuando llega ahí y ve que no y empieza esa crisis, pues a veces hay que hacer cambios bruscos, ¿no? Y decir, pues mira, prefiero estar tranquilamente y tal. En Irlanda, por ejemplo, yo conocí gente que la veías y no lo podías creer. Me acuerdo de un chico y que trabajaba en un food truck y que era un superingeniero de informática de no sé qué empresa y ahora estaba en un food truck vendiendo comida tailandesa y un montón de casos así, pero es eso, ese llegar a una estabilidad laboral, una estabilidad, bueno, que además en ese caso responsabilidad y cosas que estás incómodo, si yo no soy feliz, pues voy a hacer un cambio, ¿no? Y a lo mejor me voy al extremo total de estar ahí sirviéndonos comida o lo que sea. De todas formas, también puede haber trabajos en los que además de necesitarse un temple muy especial, a lo mejor de vez en cuando llega a alguno de esos trabajos alguien que es que necesita esa, no sé si esa adrenalina, esa tensión. Hay una película también de este mismo año, en 1999, Fuera de control, dirigida por Mike Newell, con John Cusack, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett y Angelina Jolie. No sé si por aquel entonces eran Billy Bob Thornton y ella todavía pareja, pero nos vamos al mundo de los controladores aéreos, los controladores de vuelo, una profesión en la que tienes centenares, miles de vidas en tus manos, solamente mirando una pantallita y controlando que el vuelo que viene de un sitio, el que va a otro, que no se crucen, que la pista esté disponible. En la película hay algunos momentos en los que se plasma visualmente ese nivel de estrés, ves cómo lo viven los personajes y te das cuenta de que uno de ellos es que resulta que es adicto a ese tipo de emociones, de tener esa presión encima. ¿Eso le convierte a alguien en mejor o peor profesional, el tener esa capacidad de soportar tanta presión, tanto estrés y no sucumbir? Aquí es buenísimo porque creo, y por más que he estudiado, que cada uno de nosotros tenemos unas habilidades y unos talentos para cada trabajo. Y eso sería lo idílico siempre, ¿no? Primero una cosa, yo uso una herramienta, se llama Mapa del Estrés, hay una carta que habla de demasiada responsabilidad. Hay muchísimos trabajos, como son por ejemplo los pilotos y también los controladores aéreos, que esa responsabilidad puede ser muy estresante, porque lo es porque tienes que estar muy atento, ¿no? Un pequeño detalle supone que mueran miles de personas. Claro, pero en la historia tenemos que estar atentos, y eso deberíamos estar atentos casi siempre, ¿no? Enfocados al trabajo, relajados, descansados para hacer bien nuestro trabajo. Y cuando se trata de ese tipo de trabajos, muchísimo más. Imagínate un error, igual que un cirujano. Y luego está también la adicción al trabajo, el workaholic, que le dicen en términos anglosajón. Es esa adicción a estar todo bien, perfecto, es una personalidad tipo A también, es
que le gusta también esa adrenalina de ese trabajo. Y si se recupera, como hemos hablado, siempre estará bien, pero hacer ese más de tener esas habilidades para el trabajo y que en cierta medida le guste esa adrenalina porque le hace estar atento, yo creo que no, mientras esté atento y salga todo bien y luego haga esa recuperación, está bien. Lo que pasa es que hay veces que somos unos pocos adictos al trabajo. El problema en ese caso sería necesitar esa tensión, pero que te llevara a cometer errores, y ahí ya tenemos un problema grave. No, errores, eso sí que hay que llevar cuidado. ¿Te has referido a personas del tipo A? Explícanos cómo son estas tipologías, no sé si personales, profesionales, de resistencia al estrés. Sí, se habla sobre todo de lo laboral. Unos cardiólogos en los años 50 se dieron cuenta de que había muchísimas personas que eran más propensas a tener problemas cardíacos que otras. Y entonces hicieron unos estudios que culminaron como en el año 70 y pico y hablaba de varias facetas de esas personas tipo A, que somos como el 50%, me incluyo. Y por hacer un resumen breve, son personas como muy orientadas al número, no sé si nos pasa muchas veces objetivos, que es cuántos seguidores tengo, ¿no? Orientadas a esos números sin darle mucho contexto, ¿no? Y comparándolos con los demás. Sí, los que miráis los anillos en el reloj inteligente, ¿verdad? Yo no tengo reloj. Pero sí que los números son una cosa importante de esas personalidades tipo A. Hay otra cosa también muy curiosa que a mí me ha pasado y con los años he mejorado mucho, que se le dice también que es la enfermedad de la prisa. Es esa relación extraña con el tiempo, esas personas que siempre van rápido. Como el conejo blanco de Alicia. Sí, y no es que lleguen tarde simplemente, sino que están haciendo algo y ya están pensando en lo que tienen que hacer después. Y otras cosas como la inseguridad, que parece que son personas muy seguras, muy directas y muy competentes, pero en realidad esa competencia con los demás es por esa inseguridad. Pues ese tipo hay muchos, hay cuestionarios sobre ello, es muy fácil de ver, pero son simplemente para trabajar, son personas que son más propensas a tener estrés crónico. La del tipo B sería la que le dices, oye, te ve más gordo, ¿no? Dice, eso es por no discutir. Dice, hombre, ¿cómo va a ser? Pues no será, ¿no? Pues sí. ¿Cómo te tomas un poco la vida o el trabajo, no? Sí, sí, sí. Bueno, hay ocasiones en las que hay que recurrir a alguien ajeno, a alguien experto, sobre todo cuando ya comienzas a somatizar lo que sucede cuando se vive mucha tensión, mucho estrés, en el trabajo, en la familia, en cualquier circunstancia. Puede haber un momento en el que no quede más remedio que buscar ayuda externa, ya lo decía en la bruja vería en la bola de cristal, que solo no puedes con amigos sí. Una terapia peligrosa, seguimos en el mismo año, en 1999, es el año American Beauty, fuera de control, y una terapia peligrosa. Título en inglés, Analyze This, analiza esto, una comedia divertidísima de Harold Ramis, con Robert De Niro, que interpreta a un mafioso al que le da un ataque de ansiedad y no ve otra opción que acudir a un psicoanalista, Billy Crystal. Por cierto, parece que hay ocasiones en que las ideas están por ahí circulando y las captan dos personas al mismo tiempo. No hay copia, pero es que ese mismo año es también cuando se estrena una serie, Los Soprano, que parte de exactamente el mismo punto de partida, un mafioso italoamericano que tiene un ataque de ansiedad y recurre a la ayuda de una, en este caso la doctora Melfi, pero vemos que completamente chocante, un mafioso italiano que se supone que es alguien duro, autosuficiente y que nunca va a abrir su alma o su corazón o sus sensaciones a alguien externo, y no les queda otra que recurrir, en este caso, a una terapia peligrosa. Peligrosa para el psiquiatra. Claro, para el psiquiatra. Bueno, y en este caso para el propio mafioso, porque, y también quería preguntarte sobre esto, Lidia, se percibe como un síntoma de debilidad el tener que acudir, en este caso, a un psiquiatra o a un psicólogo para que te trate algo que en este caso además es que se está somatizando, no es que tú tengas una sensación, sino que es tu cuerpo el que ya te está dando unas señales. Exactamente. Al final yo creo que es lo contrario, que una persona que pide ayuda es muy valiente, porque quiere mejorar, quiere trabajar mejor, relacionarse mejor con sus personas y con ellos mismos. Y se ha dado cuenta de que solo no puede. Y que solo, claro, cuando llegamos a unos niveles que no podemos es porque lo que estábamos haciendo no nos funciona. Entonces, en esos casos, lo mejor es acudir a un profesional. Y un profesional, dependiendo del grado, cuando ya estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, siempre hay que ir a un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de la gravedad
Es decir, por ejemplo, los coaches estamos para esa época, ese final en el que tú ya sabes lo que te pasa y dices, yo quiero cambiar. Entonces podemos hacer un plan de acción, podemos hacer un montón de cosas, pero tú ya lo ves exactamente. Yo veo perfectamente a un cliente si lo que yo le digo lo entiende y lo pone en práctica y tiene compromiso. Si no, tiene que ser un profesional. Y es muy curioso como en América, hace muchísimos años, que ir al psicólogo es además algo, por ejemplo, voy a mi psicólogo es algo, yo creo que hasta a nivel cultural como muy bien visto, como que además tengo poder adquisitivo para mejorarme porque, yo. Claro, allá donde si las consultas no son baratas, supone que todas las semanas te puedes permitir ese gasto. Exactamente. Y aquí en España pues estamos un poco ya ahora, empezamos a visibilizar, pero todavía estamos en camino. Y yo he tenido en mi vida muchas, como todos, ¿no? Hemos tenido muchos puntos de inflexión y para mí coger una baja, que solo fueron 10 semanas, fue bastante importante porque yo tenía un buen puesto de responsabilidad en un banco y entonces, claro, todo mi equipo y todas las personas era Lidia está de baja por salud mental. Y yo iba todos los miércoles a mi psicólogo y hice todo y quería llegar antes y mi madre me decía, María, cuando estés bien vamos y seguimos a tope, ¿no? Pero visibilizar eso, me di cuenta de todo lo que me contaron y lo que me siguen contando en LinkedIn, que yo soy top boy de bienestar laboral y me escriben personas que cuando ven que a otros les pasa lo mismo, se pueden abrir y buscar ayuda. Entonces esto no se trata de coger baja en sí, pero sí de empezar a buscar ayuda cuando ves que hay algo que no te funciona. Da igual si eres un mafioso, o alguien normal y corriente, que si alguien tan normal como nosotros, ¿no? Pero lo importante es hacer algo que nos funcione para estar mejor. Pero claro, lo más difícil en esas ocasiones es darse cuenta. Hay veces que te lo tienes que decir desde fuera, tú no te das cuenta, pero... Y esto nos lleva a una película del año, ya salimos de 1999, nos vamos a 2003. Uy, 2000. Anger Management, que esto en inglés sí que suena mucho, el control de la ira, pero esa película, con ese título, aquí en España se tituló Ejecutivo Agresivo. Teníamos a Jack Nicholson y Adam Sandler, este último en un papel de alguien que es que es incapaz de reprimir algunos accesos de ira y el entorno le obliga a acudir a alguien para que le ayude, que va a ser el personaje que interpreta Jack Nicholson, con un método bastante particular, que es aquello de Mahoma y la montaña. En lugar de que venga el paciente a mi consulta, me voy a ir yo allí a tu casa y te voy a decir yo qué es lo que tienes que hacer, cuándo, cómo, para que esos accesos de ira, que por supuesto generan problemas a los demás, situaciones agresivas, incómodas, violentas, pero bueno, sobre todo te puede pasar factura a la salud propia. Cualquier día te da un infarto, un derrame cerebral y te quedas en el sitio por un berrinche. Total. Además, eso me recuerda que a mí que siempre me ha gustado mucho el coaching ejecutivo, en algunas empresas muy top y tal, es común el shadow coaching, es una sombra, ¿no? Y es que cuando nosotros hablamos o estamos en un espacio que no es el mismo que el nuestro, en un entorno diferente, nos relacionamos diferentes, no tenemos esos disparadores de estrés y entonces esto es bueno que Jack Nicholson vaya al terreno para darse cuenta cuando no son esas explosiones de ira. Entonces a mí me parece una forma como más práctica de ayudarlo y acompañarlo a que las minimice, ¿no? Y sobre todo también decir una cosa, Antonio, que hablábamos de personalidad, hablábamos de un montón de cosas, de estrés, pero es importante también entender que el sistema, bueno, el entorno, también es muy disparador. Por ejemplo, lo de personalidad tipo A, hay veces que no se nos activa, como los genes, si no hay un entorno hostil, ¿no? Entonces, claro, hablábamos antes, podemos minimizar las fuentes o eliminar las fuentes de estrés, podemos mejorar los moduladores y también las percepciones que nosotros tenemos. Eso es súper importante, tanto nuestra percepción como el entorno también, como ¿no? Esa bilateralidad, ¿no? Con el entorno. Claro, a lo mejor algunos de estos profesionales, lo que aparece muchas veces en las películas, las consultas de un psicólogo, una decoración minimalista, acogedora, cálida, un entorno tranquilo, el paquetito con los clines, un sofá mullido, y a lo mejor tendría que tener la consulta al lado de un colegio a la hora del recreo, con los cuadros un poquito torcidos, para que tengas el impulso de enderezarlo, que el sillón sea incómodo y generar no comodidad para que se abra, sino incomodidad en la persona que vaya a abrirse para que de verdad le surja el ataque de ira. Claro. y ver cómo es. Si vienes a mi despacho, es todo tranquilo, ¿qué le pasa a usted?
Pues nada, estoy fenomenal. Claro. Pero también si necesitas relajarse habrá que buscar todo, ¿no? Pero es verdad que sí, que hay saber esos ruidos, escucharlos menos también es importante, es nuestra percepción, ¿no? Cuando queremos concentrarnos en algo, ¿cómo podemos hacer ese trabajo también, ¿no? Y puede haber, no sé si un problema o una dificultad añadida en el caso de las personas más jóvenes. En 2010, Darren Aronofsky dirige Cisne Negro, una película protagonizada por Natalie Portman, Mila Kunis y Vincent Cassel. Está ambientada en el mundo de la danza, pero danza a un nivel estratosférico, en el que 1 milímetro de error supone que ya no seas la primera bailarina y que pases a quedar relegada. Y de esa obsesión por esa perfección también puede surgir, bueno, desde desequilibrios mentales a físicos. Y claro, se supone que alguien muy joven, muy presionado, porque insistimos, un entorno de élite, esto no es quien lleva a la niña en extraescolares a bailar o la lleva a jugar al fútbol y va a pasárselo bien, o va pensando, ay, mi hija va a ser la futura Alexia Putellas. No, estamos hablando de ya Alexia Putellas cuando está a punto de fichar por no sé, del Barça, bueno, pues con el equipo en el que estamos en ese nivel. Eso es todavía más difícil de gestionar. ¿Cómo se hace en esos supuestos? Sí, claro, hay un montón de cosas, esa autoexigencia, ¿no? Esa exigencia brutal. También tuve personas que están del mundo del piano, del conservatorio, y es una mezcla de no tener un entorno un poquito más humano, un poquito más flexible, y también cómo hemos llevado muchísimos sectores, de aquí para atrás. Yo creo que todo eso va a ir cambiando, y no porque se vaya a exigir menos a por ejemplo, en el mundo del ballet o de la danza contemporánea, sino porque creo que necesitamos meter más la humanidad en algunos sectores. Y ahí simplemente una cosa importante, el éxito laboral que hablábamos un poco antes. Parece, por ejemplo, un futbolista se jubila a los 35 años, pues puede ser que ahora nos estemos dando cuenta que hay otros sectores que a los 35 estamos fundidos, porque hemos dado tantísimo en el trabajo que no hemos sabido recuperarnos, no hemos sabido hacer ese equilibrio. Y puede pasar con las personas jóvenes también, que tienen esa adicción, un montón de cosas para cómo llegar a la perfección, ¿no? Entonces yo creo que siempre está buscar el equilibrio desde siempre, tener una educación emocional desde pequeños y entender que es importante hacerlo bien, hacerlo muy bien, llegar donde podamos llegar, pero una vez que tú te hayas preparado hay que dejar también un poquito esa carga a lo que pase, no podemos controlar todo el entorno, ¿no? Si yo tengo una audición, pues puedo prepararme y ya intentar disfrutar, porque habrán cosas que no dependan de mí y voy a pensar que va a salir bien. Si estoy pensando todo el rato que sale mal, pues al final voy a estar más tenso, va a salir un poco peor, y la ley de Murphy, puede ser incluso que salga mal. Entonces, cuidarnos desde siempre, sector, gente joven, todos, para no llegar a esos niveles. Y luego hay casos extremos, lo vamos a mencionar, pero no tanta gente llega a este nivel. El caso que se veía en la película El discurso del rey, de Tom Hooper, del año 2010, con Colin Firth interpretando a quien primero fue duque de York y más tarde Jorge VI, cuando dimite, su hermano, cuando abdica, y le toca hacer, en una época además convulsa, porque estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, tiene que tener a su país, lo tiene que convencer para que siga adelante, pero resulta que no puede ni dar un discurso porque es tartamudo. Y esto es algo que, bueno, en muchas ocasiones puede generar una tensión adicional a un cargo de responsabilidad tan elevada como la de ser el rey. Imagínense no ser capaz ni siquiera de hablar, no ya de elaborar tú, de crear tú el discurso, que te lo den hecho, no, es que no lo puedes ni leer porque tienes una tartamudez además extrema. No solo este caso concreto, pero cuando hay algún otro aliciente adicional que se suma a la tensión que ya tiene uno, ¿qué hacemos primero? ¿Eliminamos la tensión que hay en el trabajo o primero eliminamos esa otra molestia, esa otra incomodidad adicional que va a impedir que el estrés desaparezca? Es buenísima esa película, a mí me encanta, y hablamos primero lo que decíamos de tener las habilidades para el puesto, y segundo también de prepararnos, ¿no? Entonces, en este caso, que coge y se prepara muy bien y tal, también entra en juego la autoestima, porque la autoestima también es súper importante en el mundo del estrés laboral. Cómo yo me creo capaz para mantener este puesto, porque incluso teniendo esa autoestima, aunque tartamudee un poco,
podría dar ese discurso y convencer, yo lo vería. Yo lo vería, además, ese actor en sí. Entonces, yo creo que primero esa autoestima siempre tenemos que trabajarla, y cuando estamos en un cargo, en un puesto, en una profesión, entender y creer que tenemos las capacidades. Y eso no quiere decir que no nos sigamos preparándonos y nos sigamos aprendiendo y no nos exijamos más. Hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Pero sobre todo de decir, yo estoy aquí y puedo hacer esto, me he preparado y voy a transmitir desde realmente el para qué de ese discurso, el para qué, y no ya con esos pensamientos de nuevo, de no lo voy a hacer bien, voy a dar todo muy de área. Entonces, claro, eso enseguida lo percibimos. Te bloqueas todavía más y además te das cuenta que los demás se están dando cuenta. Es que nos damos cuenta, ¿no? Y además, como el 70% de las personas tienen miedo a hablar en público, ¿no? Esas son habilidades que a veces hay que trabajar. Eso es el truco siempre, ¿no? Como si tienes que hablar en público y te pones nervioso, imagina que estás desnudo. Ay, yo sé no, porque me pondría más nerviosa todavía. Y vamos a terminar, lo has comentado antes en relación con Cisne Negro, sobre la presión y demás. Hemos hablado de Lester Burhan, el protagonista de American Beauty. En El Becario, película de 2015 dirigida por Nancy Meyers, y de nuevo tenemos por aquí a Robert De Niro, acompañado de Anne Hathaway. Tenemos algo que es relativamente poco habitual, que es alguien que con 60 años no solo decide empezar de nuevo, sino además empezar como becario. Parece que el becario es el que acaba de salir de la facultad, el que acaba de incorporarse y acaba de salir del cascarón y no tiene mucha idea de nada, o por lo menos, no solo de la vida, sino por lo menos de este trabajo. Y a lo mejor también hay un momento, que la película incide en ello, de aprovechar esa experiencia de vida de alguien que a lo mejor en este puesto sí que es nuevo, pero lleva un bagaje a sus espaldas, que precisamente por haber eliminado ese estrés, de esa exigencia, ahora lo que podemos hacer es beneficiarnos de alguien que afronta algo desde cero, pero quizás más tranquilo. Total, a mí me vienen un montón de cosas de esta película, podría hacer, vamos. Y lo primero, en primer lugar, es cómo acoger la diversidad real en la empresa. Porque ahora también se está hablando de edadismo como otra forma de segregación. Hay muchísimas, ahora muchas iniciativas de 50, hay muchas cosas, de entender que verdaderamente los equipos, una de mis pasiones son los equipos, es más que el individual, es el coaching de equipos, cómo esos talentos diferentes y esas diferentes etapas de tu vida pueden hacer enriquecer muchísimo. Y es muy bueno, como en la película, primero que vemos el presencialismo de la jefa, de Ana, creo que es como se llama la actriz. Anne Hathaway, que además se llama igual que la mujer de William Shakespeare, por cierto. Pues ella, por ejemplo, como empieza igual, como en Cisne Negro, con esa autoexigencia, ese presencialismo, a todas horas está en la oficina, cómo está dejando de lado su vida laboral, que tenemos que buscar también ese balance vida laboral, vida trabajo, y un montón de cosas, y está ignorando totalmente a Robert De Niro, porque para ella es como, uff, qué rollo, que me han puesto un becario encima senior. Un becario de 60 años. Porque es algo chulo, porque hace como una especie de que se dice mucho en el mundo de la corporativa, por ejemplo, washing, ¿no? Todo lo que es washing es algo que no es real, no es un lavado de cara. Y es muy bueno como en algún momento, claro, él empieza a darle esos tips de experiencia e incluso le cuenta que él trabajaba como vicepresidente en esa misma fábrica cuando era otra cosa, y le puede aportar muchísima tranquilidad, muchísima serenidad y muchísima, sobre todo, una calma que necesita para tomar una decisión muy importante, que a lo mejor una persona como su secretaria Becky, que me acuerdo, que está a tope todo el día, 16 horas al día, acelerada, no le puede dar esa misma tranquilidad, y además es que Becky esa chica está más en ella y en que la reconozcan en aportarle al CEO de la empresa. Entonces, cómo cada uno aportamos lo que podemos y lo que tenemos, y es precioso. Y también él, como a esa edad está súper aburrido y dice, pues yo quiero seguir estando en activo y quiero levantarme y trabajar. Entonces, todo lo que sea diversidad es súper potente, y además lo que hablábamos, y que sea sostenible en el tiempo. La empresa no es para hoy. Las empresas nacen como en contabilidad con ese principio de no liquidación, de que tienen que sobrevivir. Y para eso tenemos que sobrevivir los empleados, cuanto más mejor, más rentable para la empresa, y los equipos y las formas de hacer que no se pierda el know-how, ¿no?, que tenemos. Entonces, para ello, cualquiera siempre puede aportar, y hay que escuchar las propuestas, que no quiere decir que siempre se hagan, pero por lo menos mínimo escuchar a todas las personas de los equipos.
Pues Lidia, una de las costumbres aquí en las 7 Podcasts cuando hablamos de cine o de literatura es echarle el anzuelo al invitado, porque con lo que me estás comentando de la gestión de equipos, como de eso sí que hay también películas para dar y regalar, pues cuando pasen unos meses que te recuperes y que dejemos que todo esto siga funcionando un poquito mejor, te pasaré una lista de películas por si te quieres venir otra vez y hablamos de cómo en algunas películas se muestran gestiones de equipo, las buenas, las malas y las mejorables, de las que tomar ejemplo y de las que no. Pues estaría encantada, Antonio, porque además no lo he estado diciendo, pero tengo en el horno un libro sobre equipos, así que... Uy, pues te vas a tener que venir 3 veces. Yo ya voy a ir cogiendo ya la lista de equipos para que es muy interesante cómo cuando nosotros nos tratamos y nos vamos a Irlanda y estamos en el verde y conseguimos relajarnos, nos damos cuenta que luego tenemos que aprender también a tratar con los demás, porque el trabajo en equipo no es una división de tareas, ¿no? Y no se trata de irnos a ese tipo ¿no? a ese relax y decir yo no estoy para nadie, estoy tranquilo. Se trata de que entre todos aportemos a la sociedad, ¿no? Así que yo estaría encantada, empezaré a coger películas. Y ya para terminar, que tenemos que ir despidiéndonos, un mini cuestionario cinematográfico. A ver, sí, tenemos que, aunque sea un poquito a traición, a ver a Lidia Martínez Montoro, o Lidia Moma, algunas películas importantes para ella. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera película que viste en el cine? Sí. A ver. Y esto no es preparado, de verdad. Pues yo recuerdo de las primeras, recuerdo 2. La de los Picapiedras. La primera aparición de Halle Berry en gran pantalla. Y esa la recuerdo muy poquito, pero sé que fue de las primeras. Pero la que me acuerdo muchísimo, porque lo emocional se queda grabado a fuego, es El Rey León. Vale. Y además mi padre compró la cinta de Elton John y la oíamos muchísimo en el coche, así que esa película para mí fue muy importante. ¿Has ido a ver el musical? No. Pues no te lo pierdas. No, y mira que está a tiempo, ¿eh? No te lo pierdas. No. Mis padres sí. ¿Y te has salido alguna vez del cine? No. Aunque, Nunca. por mala que sea la película, ¿no? Ahí hasta el final. Nunca, ¿verdad? ¿Y en qué película te gustaría vivir? Si no para siempre, por lo menos por temporadas. Pues creo, a lo mejor es muy Avatar. No sé, me parece bonito como... Pero siendo una naví, me refiero... Hombre, claro, estando en ese mundo tan ideal, ¿no? Y que tienen esos valores tan fuertes. Así un mundo es ideal, pero sí es muy bonita. Me gustaría. Pues Lidia Moma, Lidia Martínez Montoro, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio, y cuidémonos. Cuidémonos. Gracias. Y a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado. Muchas gracias y regresamos pronto aquí en las 7 Podcast. Saludos. Lidia y Antonio sonríen. Ella bebe un poco de agua.